y está obrando en nuestras vidas. Es en ese sentido que yo quiero darle la bienvenida a este púlpito a hermano pastor Ezequiel Tec, quien nos va a compartir hoy la palabra de Dios. Adelante, pastor, acérquese usted, por favor. Él nos va a predicar hoy la palabra de Dios. Abra su corazón, exactamente, abra su corazón, deje que Dios nos hable a través de su siervo. Tengamos mucha atención, tome nota, yo sé que te vas a llevar una enseñanza poderosa este mediodía. Pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Iglesia, Dios los bendiga. Veo que hay mucha alegría, mucho gozo, porque hay nuevos líderes, nuevos servidores, y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana. No es coincidencia, no es casualidad, sino es la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar, inclinen sus rostros, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él abra nuestros corazones para su palabra, de tal modo que nos llene esa palabra y no salir vacíos de esta casa del Señor. Padre bendito, muchas gracias en esta mañana te damos por habernos despertado temprano y prepararnos para venir a adorar tu santo nombre en este lugar, Monte Sión. Te pido en este momento que tú abras mi boca para hablar tu palabra con ese poder y autoridad tuyos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, estamos en estos tiempos, en esta época del año, celebrando precisamente a Jesús. ¿Quién es Jesús? Todos lo sabemos. Jesús es el unigénito del Padre. Es aquel varón que llegó y Juan el Bautista cuando lo vio de lejos y dijo, ahí viene el que yo les decía. Y viene a quitar el pecado de todo el mundo. Jesús estuvo en la tierra de Palestina una época. De eso vamos a hablar hoy. Sanó enfermos, levantó muertos. Glorificó al Padre Celestial, a su Padre Celestial. Pero, ¿qué tanto más podemos saber o debemos saber de Jesús? ¿Por qué es Jesús? ¿Por qué vino al mundo? ¿En qué época comenzó a prepararse para venir al mundo, para salvarlo? Muchos siglos. Los invito a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, del 8 al 14. Permítame leerlo. Dice así, Lucas 2, del 8 al 14. Dice de esta manera. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad. Y buena voluntad para con los hombres. Para que pudiera venir Jesús a este mundo, Dios necesitaba dos cosas importantes para llevarlas a cabo. Uno, sus propósitos. Y dos, su voluntad. Propósito y voluntad de Dios. Pero ahora vamos a comenzar desde el principio, porque todo asunto en la vida, la misma creación empezó en un principio. Apareció, surgió todo en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo por culpa del mismo hombre. Dice el libro de Génesis que después de crear todos los cielos y la tierra, los mares, los ríos, los árboles, los pajaritos, los animalitos, los peces y todo eso, al final creó al hombre. Creó al hombre, varón y hembra lo creó, a su imagen y semejanza. Dios, en su eterna sabiduría, había planeado todo desde la eternidad. Sabía que el hombre que iba a crear a su imagen y semejanza caería horrendamente en un abismo sin fondo llamado pecado. Dios no preparó un asunto, un programa de plan B. Ahora, como ya cayó el hombre, ¿qué vamos a hacer? Hay que rescatarlo, pero ¿cómo que vamos a hacer? No. En el principio Dios hizo todo de tal modo que cuando llegó el tiempo de la caída del hombre, inmediatamente Dios puso en práctica su plan de salvación. Y gracias a Dios que tú estabas incluido en ese plan de salvación. Tú estabas en ese plan de salvación. Tú también estabas en ese plan de salvación. Yo estaba en ese plan de salvación. Cuando leemos Génesis, nos impresiona cómo lo bonito, cómo cada día Dios creaba las cosas, surgían las cosas por su palabra, sea y fue, haya y hubo. Esa fue la palabra creativa de Dios. Pero sucede algo allá importante, digámoslo, importante para dar ocasión, para dar paso a una promesa de salvación. Génesis 3:17 nos dice de la manera siguiente: y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Fíjese nada más, fíjese nada más. El versículo 15, yendo un poquito para atrás, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí empezó todo. Allí empezó todo. El hombre cae en pecado. Cae de la gracia. Cae de la felicidad. Cae de aquella vida abundante que Dios le había dado en el paraíso, en el Edén, donde todos los días Dios descendía y platicaba con él, convivía con él, pero se acabó todo eso. Entonces sucede algo maravilloso también de parte de Dios. Es cuando Dios piensa en ese versículo tan famoso a nivel mundial, a nivel iglesia, a nivel reino de Dios. Juan 3:16, que estoy seguro que todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el contexto de Génesis 3:15. Esa es la resolución inmediata de Dios. Pero Dios le dijo a la mujer, Él te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Está hablando de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, vayamos a ver quién es. ¿Quién es esa simiente? Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas está al ladito de Efesios. Les ayudo para que lo busquemos rapidito. Dice de esta manera. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa simiente de la mujer es ese Jesús. Pero ¿por qué no se le llama Jesús en el Génesis? ¿Por qué no se le llama Jesús en el Éxodo? ¿Por qué no se le llama Jesús en los Salmos? Es que Dios no solamente hizo un plan de redención o de salvación, sino hizo un proyecto grandísimo, un proyecto eterno de salvación. Aquí entra entonces el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Puso rápidamente
vamos a decir, sumió un botón y activó su kairos, su tiempo. Nosotros tenemos un tiempo que se le llama cronos, que son los años, son los meses, son los días, son las horas, son los minutos y los segundos. Estos dos tiempos diferentes en todo el sentido de la palabra, como los dos rieles del tren, pero que nunca se unen, van paralelos, van juntos, pero nunca se unen, nunca se unirán. El día que se unan los rieles, se descarrila el tren. Pero los planes de Dios, su kairos y sus cronos, que son nuestro tiempo, sí se van a unir un tiempo. Va a llegar el tiempo que esos dos tiempos, el tiempo de Dios y el tiempo del hombre, se va a unir, pero allá en la eternidad con el Señor. Este asunto del tiempo de Dios, vamos a hacer una remembranza de la vida o de la existencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Si conocen ustedes al pueblo de Israel, porque sé que ustedes leen su Biblia. Este pueblo de Israel, en Éxodo 12:40, nos dice la Biblia algo muy importante que debemos recordar porque lo sabemos. Éxodo 12:40 nos dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. El kairos de Dios y el cronos del hombre en acción. Comienza a caminar. Comienza a caminar el plan de redención. No solamente para los israelitas, sino también para nosotros los gentiles. Qué bueno que ahora podemos decir: Jesús es mi Salvador. Cada uno de nosotros lo podemos decir cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón: Jesús es mi Salvador. Cuando le anunciaron a María por un ángel del Señor, diciéndole: vas a tener un hijo. Ya saben ustedes que se sorprendió, se asustó. Fue cuando el ángel le dijo: no temas. Pero vayamos al grano. Le dijo: vas a tener un hijo y le vas a llamar Jesús, que quiere decir el Salvador del mundo. Entonces Jesús es mi Salvador, Jesús es nuestro Salvador. Pero para que Él pudiera nacer en esa época que nació, que nosotros conocemos y sabemos de memoria, tuvieron que transcurrir siglos tras siglos, años tras años, edades tras edades. ¿Sí? El tiempo de Dios no es como el de nosotros. Nosotros conocemos nuestro tiempo. Nuestra vida es de minutos, es de tiempo muy breve aquí en la tierra.
comienza a correr, a caminar. ¿Sí? El tiempo de Dios. Comienza a funcionar las dispensaciones de Dios. Que el pueblo de Israel tuvo que vivir 400 siglos de esa dispensación, 430 años. Es lo que quiero que analicemos en esta hermosa mañana. Y a propósito quiero decirles que cuando yo conocí la palabra Navidad o la época navideña, tenía 7 años. Como que una ventana se me abrió al frente y entendí y vi la Navidad. Pero al estilo del mundo, ese es lo triste. A la edad de 6 años, para no equivocarme, porque me mandaba mi mamacita a comprar a la tienda y el tendero era un señor de unos 60 años y me decía: tú eres hijo de doña Dolores. Así, feliz Navidad, me dijo. ¿Y qué es eso? Le dije al Señor: pues es una celebración. ¿No lo sabes? ¿No mataron pavo en tu casa? No, a lo mejor no lo han matado, le dije, a lo mejor en la tarde lo van a matar. Bueno, pues si mataron pavo, eso es Nochebuena y mañana va a ser Navidad. Así entendí de esa fecha, supe de esa fecha, pero más no supe de Jesús. Eso lo supe un poquito después, como unos 3 años después lo supe. Hoy, para mí Jesús es un personaje muy especial para mi vida y estoy seguro que para ti también. Para ti también. Bueno, vayamos a la vida de Israel. Aquel pecado que cometió Adán y Eva por haberse comido un fruto prohibido del Edén, tuvo como consecuencia una caída fatal, porque Dios le dijo: el día que tú comieras de este fruto morirás. Comió aquel fruto, pero no murieron. Entonces mintió la Biblia. No, es que lo que Dios mencionó allí a Adán y Eva era la muerte espiritual, donde un día nosotros estuvimos viviendo, aunque caminando, andando, comiendo, bebiendo, pero estábamos muertos. Estábamos en la esclavitud. Teníamos un faraón llamado Satanás que nos tenía esclavizado, que nos tenía subyugado, que nos tenía humillado, que pisoteó nuestros derechos humanos, pisoteó nuestra libertad y nuestra honra. Qué triste que fue precisamente lo que sucedió. Hoy estuvieron aquí al frente un grupo de hermanos, un grupo de ustedes, iglesia. Gloria a Dios por eso. Usaron la palabra servidores. Y la palabra servidores quiere decir siervo. Siervo. Un siervo es el que sirve. Antes de venir a este lugar, antes de conocer a Cristo en tu vida, de recibir a Jesús en tu corazón,
tú estabas en el Egipto pagano, esclavizador, subyugador. Te tenía oprimido. No conocías nada de Dios, no conocías a tu pastor, a tu pastora, no conocías a tus líderes, no sabías de un monte Sión o de una monte Sión, una iglesia monte Sión. Pero más que eso, no conocías al Señor Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario para darte esa redención. Pero un día te sacó el Espíritu Santo, te llamó. Desde antes de que tú nacieras, Él te señaló, te separó para Él. Por eso hoy llegó ese día para convertirte, para dejarte de ser un esclavo de Satanás, del mundo y las tinieblas, y convertirte en un fiel siervo del Señor o sierva del Señor. Gloria a Dios por eso. ¿Estás emocionado? Porque hoy sabes que vas a servir al Señor, y eso es importante, porque lo hiciste de corazón. Yo sé que tú estás feliz, ¿sí? Estás feliz. Entonces, es maravilloso ser feliz, y sobre todo en Navidad. Sobre todo en Navidad. ¿Verdad? Con su permiso. Los hijos de Israel estuvieron 430 años. Ahora, vamos a ver por qué son 430 años. Quiero que unamos este pasaje de Éxodo 12:30 a Génesis 47, versículos 8 y 9. Si tienes tu Biblia a mano, retrocede allí al capítulo 47 y quiero que veamos un versículo allí muy importante. El versículo 8 más bien. Génesis 47, 8. Lo vamos a llevar juntamente con Éxodo 12:40, perdón. Dice así: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué vamos a unir 430 y 130? Propósito y voluntad de Dios. Propósito y voluntad de Dios para Israel. Propósito y voluntad de Dios para la iglesia hoy en día, para ti, para mí, para todos los que creemos en Cristo Jesús. Llega Jacob, traído por José, su hijo. Lo mandó a traer porque Dios tenía un plan eterno para cumplir en la vida de su pueblo Israel, y Jacob lo va a disfrutar, José lo va a disfrutar. Pero no solamente allá,
Aquí es donde se combina, donde se conjuga el cronos humano y el kairos de Dios. Le dice Faraón. Faraón no sabía nada de kairos ni nada de cronos de parte de Dios. No conocía a Dios. Sin embargo, Dios le puso en su mente, en su boca, en su corazón, hacerle una pregunta teológica al Señor. Don Jacob le pregunta: oiga, Señor, ¿es tu hijo José? Ah, sí, ya me contó la historia. Pero a propósito, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Por qué no le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya. Le pregunta, ¿cuántos son los días, los años de tu peregrinación? Porque un siglo es el kairos de Dios. Es precisamente una dispensación de Dios. Y Jacob le contesta cómo le preguntaron, para que aquel se diera cuenta que él sí sabía, sí conocía. Ah, pues los días de los años de mi vida son 130 años. Pero ¿por qué no permitió Dios que fueran 400 años? Cerrado. ¿Por qué? Porque tuvo que ser 30, un poquito más, 430. Es ahí donde combina Dios su tiempo con el tiempo del hombre. Y Jesús tenía que venir para que el hombre lo entendiera. Los 400 años que vivieron allá fueron 4 siglos, por supuesto. Esos 400 años, vamos a tomar el dígito 4 o el número 4. 400, un 4 y 3 ceros. Es el número de Dios. 40 años estuvo, 4 y 2 ceros. 40 años estuvo Moisés en el palacio de Faraón. Ahí se preparó, allí estudió. Ahí se hizo un hombre. 40 años estuvo en el monte Horeb cuidando las ovejas de su suegrito. Quería mucho a su suegro. 40 años estuvo en el desierto conduciendo al pueblo de Dios, llevándolo a la tierra prometida. El número 4. 40 días y 40 noches estuvo ayunando en la presencia de Dios en la cumbre del monte Sinaí. ¿Sí? Número 4. 400. Y el 30. Recuerden que las palabras, los pasajes o el Antiguo Testamento son la sombra de aquella época para
ser vislumbrados en el Nuevo Testamento. O sea, que lo que se enseña en el Antiguo Testamento de una manera, con un vocablo diferente al Nuevo Testamento, es lo mismo. Entonces, vayamos a esto. 400 años Dios permitió que en esa dispensación se manejara 40, 4. Incluso nace el Señor Jesucristo y ayuna 40 días y 40 noches también. Todavía está el número 4, pero apenas en el mismo bautismo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo cambia las cosas. Desaparece el 4 y entra el 3. En el monte de la transfiguración apareció Jesús, Moisés y Elías, 3 grandes personajes de la gloria de Dios. Y Jesús se llevó a 3 discípulos, Pedro, Juan y ¿cuál fue el último? Pedro, Jacobo y Juan. 3. Tres días estuvo en el sepulcro. Allí empezó otra dispensación a favor de la iglesia. Se nos escapó un 400. A ver si no lo tienes en tu memoria. Entre el libro de Malaquías, el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, y hasta el Génesis del primero del Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. El número de Dios, el kairos de Dios, en el plan de redención, en el plan de nuestra salvación. El pueblo de Israel, dice la Biblia, allá en Éxodo, capítulo 2, versículos 24 y 25, nos da una información muy importante. Perdón, le dije Éxodo capítulo 2. Versículo 24 y 25 dice, escuchen bien, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Oyó Dios el gemido de ellos. 430 años viviendo en esclavitud, trabajando las 24 horas del día, tal vez sin ganar ni un solo dólar, ni un solo peso mexicano, sin ni una blanca del dinero de los israelitas en aquella época. Pero aparte de eso, Faraón se encargó de humillar, de esclavizar a este pueblo. Un día Moisés salió y dice, voy a visitar a mis hermanos, tal vez un domingo salió o un sábado.
Fue caminando y pasó en la puerta, en el portón de aquel lugar, aquel taller de construcción, de material de construcción, y vio que uno de los capataces estaba lastimando, hiriendo, golpeando, casi al matar a uno de sus primos o de sus hermanos, de su generación. Lo agarra y lo mata. Lo agarra y lo mata. ¿Qué pasó con eso? Porque le dio mucho coraje ver cómo maltrataban, cómo humillaban a sus hermanos. Y él quiso defenderlo a su modo, pero Dios tenía otro plan de defensa, que él tenía que llevarlo al desierto para prepararlo y volver a rescatar a ese pueblo. Lo mismo hizo Jesús para venir a este mundo. Tuvo que pasar por 3 años o 30 años de vivir, de prepararse en Belén, en Jerusalén. Bueno, allí en Jerusalén entró hasta los últimos días de su vida. Pero todo eso vino a sufrirlo, vino a padecer humillación, insultos. Muchas humillaciones padeció nuestro Señor Jesucristo, solamente por rescatarnos. Pero tuvo que transcurrir 30 años, no 400, porque los 30 de 430 fue la vida de Jesús que vivió aquí en la tierra, más 3 años de su ministerio. Él tuvo que subir a la cruz, padecer la muerte y clamar desde la cruz con los brazos extendidos y decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el contenido más grande de Juan 3:16. El amor sublime de Cristo Jesús estando en la cruz, agonizando. Dios preparó todo eso para darnos la salvación de nuestras almas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que así se llamaba, luego Dios los adoptó, los reconoció, dice este versículo. Pero hay una pregunta que sale de este versículo. 430 años de estar clamando, gimiendo. Gimiendo es gritar, sufriendo. Cuando uno tiene un dolor tan grande en la espalda, en los brazos, en cualquier parte de nuestro cuerpo, gemimos. Clamar es gritar, es decirle: Señor, Señor, como aquel paralítico: Señor, Hijo de David, ayúdame. Eso es clamar. Cuatro siglos y un poquito más, el pueblo de Israel estuvo clamando, estuvo orando juntamente, simultáneamente con su trabajo. Están rompiendo la piedra con el marro, pero su corazón está gimiendo, está clamando a la presencia de Dios. ¿No habrá escuchado Dios en el primer siglo ese clamor y ese gemir? ¿No lo habrá escuchado Dios en el año 200? ¿No lo habrá escuchado en el año 300? Tuvo que ser hasta 430 años y escuchar la voz de Dios. ¿No se habrá acordado? ¿Realmente se olvidó Dios de su pueblo en el año 1, en el año 100, en el año 200, en el año 300? ¿Se olvidó Dios? No. No se olvidó. Es que Él tenía un plan, pero no de acuerdo al programa del hombre.
¿Cuánto tiempo anduviste en el mundo, mi hermano, mi hermana, joven, señorita? Eras un esclavo de Satanás, esclavo del mundo, esclavo de la mundanalidad. Cigarros, droga, alcohol, mujeres, billar. Todo eso, eras esclavo. Y sabías que hacía eso en ti. Te estaba pisoteando tu dignidad. Estaba atando tu libertad. No podías. Un señor ya grande allá en Ucum, está atado, totalmente atado, esclavizado por el alcohol. Cuando está, cuando no está alcoholizado, platico con él y le digo: oye, Santiago, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no sales de allá? Deja de emborracharte, deja de drogarte. Estás acabando tu vida. Y se inclina y se pone a llorar y me dice: pastor, no puedo salir de esto. ¿Qué puedo hacer para salir de esto, pastor? Así estaba Israel 430 años. Así estabas tú, un joven o adulto en este momento. Toda tu vida, toda tu juventud, estabas clamando, estabas llorando delante de Dios, delante de tu familia. Pero no eras capaz de arrepentirte. Pero cuando llegó Jesucristo a tu vida, cuando nació Jesucristo a tu vida, Él te trajo con cadenas de amor. Satanás te arrastraba con la cadena, pero Jesús te rescató con la cadena de amor, te trajo a los pies de Jesús y aquí estás ahora. Dale la gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Porque ese Jesús, eso vino a ser 30 años de ser esclavo en el mundo. Ahora estás clamando a Dios, pero en alabanza. Ya escuché el clamor y el gemir de mi pueblo. Ya me acordé quiénes son. Dijo Dios. Así lo digo por ti un día. Así lo dijo un día por ti. Ya me acordé que yo le prometí a Abraham que tú vas a ser una estrella para él. Eso te dijo en tu corazón. Tal vez no lo escuchaste con ese oído carnal que tú tienes, pero ¿sabes qué? Tienes un oído espiritual. Y tu espíritu y el Espíritu Santo se comunicó con tu espíritu escuchó esa voz. Esa voz suave, porque el Espíritu Santo habla suavemente. Solamente tú lo vas a escuchar, nadie más. Y vas a decir: ¿y cómo no lo oyó mi esposa? ¿Cómo no lo oyeron mis hijos? No, es que la salvación es personal.
Tú tienes una cuenta personal con Dios. Todo lo que tú hagas se lo vas a entregar cuando Él te llame a su santa presencia. Como pastor, yo también tengo que entregarle cuentas al que me llamó para ser pastor. Cuando venga el príncipe de los pastores, a los pastores va a llamar primero a cuenta. ¿Qué hiciste con mi iglesia? ¿Los cuidaste? ¿Los bendijiste? ¿Los ungiste? Cuando un día una de tus ovejas se perdió, quedó colgado de un árbol de espinos, lo fuiste a rescatar. Eso nos va a preguntar el Señor cuando estemos delante de Él. Hoy te comprometiste. No los conozco a ustedes por persona, por nombre, pero el Señor sí les conoce. Y el pastor no les trajo arrastrado para ponerlos aquí al frente y ungirlos para comprometerse con Dios. El Espíritu Santo se los dijo: tráemelos para que yo los bendiga. Ya tienes que decir, que tienes que testificar como aquella pareja que dio su testimonio hoy. Así un día vas a estar delante del Señor. Todos vamos a estar allá. A eso vino Jesús, a entregar su vida por nosotros, morir en una cruz. Todo lo que Él sufrió, tú, yo, lo deberíamos sufrir. Pero por el gran amor de Dios, puso a su Hijo como mediador para que Él llevara esos golpes, esos azotes, esos clavos. Para darnos salvación. Hoy somos libres. Hoy somos libres. Nuestra dignidad es Cristo Jesús, porque con sus méritos que ganó en la cruz del Calvario podemos llegar a la presencia, hasta el mismo trono de Dios, y pedirle perdón y pedirle sus bendiciones y agradecerle su salvación, que es la bendición más grande que podemos recibir de las manos de nuestro Dios. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Él, porque hoy nuestra libertad es Cristo. Ya no tenemos que, Señor, yo quiero recuperar mi libertad, ya la recuperó Cristo en la cruz. Señor, quiero recuperar mi dignidad, ya la tienes, eres digno de ser bendecido, digno de ser llamado Hijo de Dios. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y dile a Jesús: gracias, Jesús amado, por habitar en mi corazón, por llenar mi vida de tu Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, que me hayas sacado de la esclavitud del mundo. Hoy tengo mi completa libertad en Cristo y soy verdaderamente libre. Hoy soy digno de ser llamado tu Hijo porque he creído en ti. En el nombre de Jesús, en este momento declaro
Sano toda enfermedad en la vida de esta iglesia. Si alguna persona, alguna familia no vino por enfermedad, en el nombre de Jesús, visítalo, Señor. Visítalo, Espíritu Santo, y derrama tu sanidad. Si alguien tiene problemas económicos, en este momento se resuelve. Si alguien tiene una deuda tan grande que no puede pagar, cuando vaya mañana y esté saldada la cuenta, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de toda la juventud de esta iglesia. ¿Hay algún desánimo? ¿Hay alguna tristeza? ¿Alguna frustración en la vida de un joven o de una señorita? En este momento desaparece. Lo declaro en el nombre de Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.